Muy buenas tardes, noches. Sean bienvenidos a una sesión más acerca de este fascinante tema donde estamos intentando dar respuesta a esta gran pregunta infinita de quién es Dios. Después de haber revisado los elementos más esenciales acerca del nombre santísimo de Dios y posteriormente haber introducido los elementos básicos de este gran misterio de la Santísima Trinidad de la mano de Benedicto XVI, vamos a continuar eh, profundizando en este tema, guiándonos, por supuesto, en gran medida por el mismo Benedicto XVI, pero también algunos otros teólogos no menos importantes y, por supuesto, como el mismo Jesucristo lo va a ir explicando todo en el libro del cielo. Bien, vamos a retomar justamente en el punto donde nos habíamos quedado en la sesión anterior, rescatando los elementos escriturísticos que nos dan cuenta de la Santísima Trinidad. Así es que vayamos entonces a ver cómo ya desde la Sagrada Escritura se dan los elementos básicos para poder ir conociendo a la Santísima Trinidad. Nos dice Benedicto: Dios, considerado como absoluto, es uno. No se da la multiplicidad de principios divinos. Una vez afirmado esto, es también claro que la unidad cae en el plano de la sustancia. En consecuencia, la Trinidad no hemos de buscarla aquí, tiene que estar en otro plano, en el de la relación, en el de lo relativo. A la misma conclusión nos lleva una lectura de la Biblia. Dios parece dialogar consigo mismo. En Dios hay un nosotros. Los padres de la Iglesia lo encontraron en la frase hagamos al hombre, que aparece en Génesis 1:26. En él hay también un yo y un tú. Los padres de la Iglesia lo vieron también en el verso 1 del Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, y en el diálogo de Jesús con el Padre. El hallazgo de un diálogo en el ser íntimo de Dios nos lleva a admitir en Dios un yo y un tú, un elemento de relación, de diferencia y de afinidad. Las profecías mesiánicas suponen distinción de personas en Dios, es decir, desde el Antiguo Testamento ya se dilucidaba o se podía ir descubriendo ese principio de relación que posteriormente va a configurar la noción de la Santísima Trinidad. Al anunciar de forma sugerente al Mesías enviado por Dios, como Dios e Hijo de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 2, capítulo 7, aparece la siguiente frase. Díjome Yahvé, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y en Isaías 9:6 aparece lo siguiente, que tiene sobre su hombro la soberanía y que se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Y más adelante, en el capítulo 35 del mismo libro de Isaías, vemos que dice, viene él mismo, Dios, y él nos salvará. Pero definitivamente, donde vamos a encontrar con mayor claridad los aspectos fundamentales de este misterio de la Santísima Trinidad, es definitivamente en el Nuevo Testamento, donde nuestra teología va a identificar lo que ha llamado como fórmulas trinitarias. Y son cuatro pasajes muy específicos
donde van a aparecer estas fórmulas trinitarias con toda claridad. Vayamos pues a hacer un repaso del Nuevo Testamento para identificar estas cuatro fórmulas trinitarias. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo es posible? Ningún hombre me ha tocado nunca. He aquí a la sierva del Señor. Hágase a mí de acuerdo a tu palabra. María, ¿con quién hablas? Hay nuevas de Isabel. ¿Tu prima Isabel? ¿Qué nuevas? Va a tener un hijo en el lapso de 3 meses. Concibió al niño 3 meses atrás, el 19º día de Tishrei. Pero Isabel fue siempre estéril. Ahora es demasiado vieja. ¿Qué tontería es esa criatura? Pero es cierto. Ella va a tener un hijo. Y yo debo ir a visitarla. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava.
Aquí tenemos pues esta primera fórmula trinitaria que, como vimos, está insertada en el Evangelio de San Lucas, donde aparece este relato de la Anunciación tan conocido y tan apreciado en nuestra Iglesia Católica. Y aquí se hace clara mención de las tres personas: el Altísimo, el Hijo del Altísimo y el Espíritu Santo. Vayamos ahora a revisar la segunda fórmula trinitaria, que aparece también en el Nuevo Testamento. Yo he menester ser bautizado de ti. Y tú vienes a mí. Que así sea, Juan. Debemos realizar toda justicia. Señor, Padre eterno, oigo tu voz. Este es mi amado Hijo, en quien mucho me recreo. Habéis nacido a una vida nueva debido a vuestro arrepentimiento. Y el Señor vierte sus bendiciones sobre vosotros. El Señor se regocija en los corazones arrepentidos. Purifica esta agua. Andrés, Felipe. He ahí el Cordero del Señor, quien toma sobre sí los pecados del mundo. Ahora debéis seguirlo a él, no a mí. Él debe crecer. Y yo debo de crecer. Así es que este momento de el bautismo de Jesús por parte de su primo Juan es justamente la segunda fórmula trinitaria, ya que aquí se va a pronunciar directamente el Padre en lo que se conoce como la gran teofanía, en el momento de recibir Jesús el bautismo por parte de su primo Juan, que lleva consigo una revelación de la Trinidad perfectamente clara. En la Escritura se narra que Juan ve descender al Espíritu Santo en forma de paloma. Y bueno,
nuestra tradición latina occidental se ha apoyado en estos pasajes de los evangelios para elaborar toda la iconografía típica de nuestra tradición latina occidental de la Iglesia Católica, que sabemos que estamos muy habituados a representar a la Santísima Trinidad con esta iconografía típica de el Padre eterno como un gran anciano de gran barba larga, al Hijo en la persona de Jesucristo, adulto, un hombre de 30 años, y al Espíritu Santo, siempre dibujado como una paloma. Pero, pues, debemos tener muy claro que el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, no tiene ninguna forma, no tiene cuerpo, es espíritu. Pero basándose en este pasaje, donde la Escritura dice que se ve al Espíritu Santo en forma de, pues, de alguna manera tenemos que asirnos de algo, tenemos que representarnos de alguna forma algo que no tiene forma, que es el Espíritu Santo. Como ya nos decía Benedicto XVI, el Espíritu Santo no es alguien distinto del Padre y del Hijo, sino que es la unión perfecta entre Padre e Hijo, pero al mismo tiempo es diferente de los dos. Sin embargo, bueno, vuelvo a repetir, apoyados en este pasaje de los Evangelios, es que nuestra Iglesia Católica pues ha dado un poco rienda suelta a toda la iconografía trinitaria con la cual estamos muy habituados a convivir. Vamos a ver ahora la tercera fórmula trinitaria, también reconocida en... Como vemos en este pasaje donde se puede apreciar esta gran intimidad entre Jesús y sus apóstoles, porque justo se encuentran reunidos en el cenáculo para la celebración de la Pascua, el Jueves Santo. Claramente ya nuestro Señor Jesucristo empieza a introducir un concepto radical, central, para entender el misterio de la Trinidad. Es decir, el concepto de procedencia. En este sermón de despedida, con sus discípulos, Jesús promete enviar al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, al Paráclito, como también se le identifica en las Escrituras, el abogado. Y es donde aparece por primera vez el concepto de procedencia, porque dice claramente que Él lo va a enviar, pero al mismo tiempo dice que este Espíritu procede del Padre. Vamos a ver ahora la cuarta y última fórmula trinitaria que se desprende de aquel pasaje cuando Jesús ya ha resucitado. Ahora mi Padre se ha reconciliado con el mundo. Y como Él me envió, yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Id como corderos entre lobos. Haced discípulos en todas las naciones. Bautizadles en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñadles el Evangelio y los mandamientos que os he dado. Ahora, me voy otra vez del mundo. Me voy al Padre. Oh, Señor, quédate aquí. La noche está cayendo. Y el día casi ha terminado.
No temáis nada. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Bien, pues aquí tenemos esta cuarta fórmula donde nuestro Señor Jesucristo define y señala perfectamente a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando les da la orden a los apóstoles de ir a todo el mundo a anunciar el Evangelio, a hacer que todos los pueblos sean discípulos de Jesús y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que es un mandato, no es opcional. No les está proponiendo ir a persuadir y a dialogar y a tratar de que la gente pues se convenza poco a poco del Evangelio y que haya un diálogo con los pueblos. No, es un mandato, es una orden que da el mismo Dios, porque en este mismo pasaje Jesucristo afirma que con su resurrección le ha dado el Padre poder, el gran poder sobre todo lo que existe. Me ha sido dado el poder sobre todo, así lo dice en las Escrituras, y con ese mismo poder es que Él da una orden a sus apóstoles. Manda a que sean bautizados todos, tal y como lo hacemos, como lo hace nuestra iglesia hasta la actualidad, bautizando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hemos visto, estas fórmulas trinitarias son apenas una pincelada que nuestro Señor Jesucristo solamente dejó digamos, la nomenclatura, por llamarlo de alguna manera, de una Trinidad que para nuestra mente es inalcanzable. Por lo tanto, ahora que tenemos acceso al libro del cielo, va a ser el mismo Jesucristo quien nos va a ir haciendo profundizar. Ahora Él mismo nos va a llevar de la mano y con un lenguaje sencillísimo a comprender un poco más qué es la Trinidad. Y en el libro del cielo va a utilizar, al igual que lo hacía en los evangelios con sus parábolas, aquí en el libro del cielo va a utilizar unas analogías hermosísimas, principalmente apoyándose en la imagen del sol. Y nos dice Jesús, el sol es fuego, pero al mismo tiempo el sol es luz y calor. Así que la Santísima Trinidad está representada en el sol. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo, el calor es el Espíritu Santo. Vemos con qué sencillez, con qué maravillosa analogía Jesús ahora nos lleva de la mano a su estilo para explicarnos qué es la Trinidad, cómo es la Trinidad. Porque dice, pero uno es el sol, como uno solo es nuestro Dios. Y continúa. Y así como no se puede dividir el fuego de la luz y del calor, así una es la potencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entre ellos no se pueden realmente separar. Y así como el fuego en el mismo instante produce la luz y el calor, así que no se puede concebir el fuego sin concebirse también la luz y el calor, así no se puede concebir al Padre antes del Hijo y del Espíritu Santo, y así recíprocamente. Tienen los tres el mismo principio eterno. Sin embargo,
¿Por qué decimos que en Dios hay tres personas distintas, si tienen el mismo principio eterno, como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo? Pues Él mismo nos va a esclarecer este gran misterio. Y nos dice, porque la vida no se puede formar fuera de las personas, sino siempre dentro. De otra manera le faltarían las cosas necesarias, los humores vitales para formar una vida. La vida es acto y los actos son de las personas. Y aquí alguien podría decir, bueno, pero una planta también es vida, los animales tienen vida. Sí, pero la vida de las plantas, de los vegetales, de los animales, no les pertenece. En el mismo libro del cielo nos va a decir nuestro Señor que Él a todas las cosas creadas les puso un límite. Todo está fijo y no se pueden separar de cómo su voluntad ha decidido que funcionen todas las cosas creadas. Sin embargo, en el ser humano la vida es distinta. Por eso es que solamente se puede hablar de personas en la vida humana. Y bueno, Benedicto XVI no se va a quedar atrás en la meditación acerca de el concepto de persona dentro de la Trinidad. Y nos va a decir, la paradoja, una esencia en tres personas, está en función del concepto de persona y ha de comprenderse como íntima implicación del mismo. La fe cristiana profesa que Dios, la inteligencia creadora, es persona, conocimiento, palabra y amor. Con todo, la profesión de fe en Dios como persona incluye necesariamente la confesión de fe en Dios como relación, como comunicabilidad, como fecundidad. Lo simplemente único, lo que no tiene ni puede tener relaciones, no puede ser persona. No existe la persona en la absoluta singularidad. Lo muestran las palabras en las que se ha desarrollado el concepto de persona. La palabra griega prosopon significa respecto. La partícula pros significa hacia, e incluye la relación como constitutivo de la persona. Lo mismo sucede con la palabra latina persona, resonar a través de, donde la partícula per, hacia, indica relación, pero esta vez como comunicabilidad. Afirmar que Dios es persona a modo de triple personalidad destruye el concepto simplista y antropomórfico de persona. Implícitamente nos dice que la personalidad de Dios supera infinitamente el ser persona del hombre. Por eso el concepto de persona ilumina, pero al mismo tiempo encubre, como parábola insuficiente, la personalidad de Dios. Al observar que Dios, considerado absolutamente, es uno, y que sin embargo en él se da también el fenómeno de lo dialógico, de la distinción y de la relación del diálogo, la categoría de la relación adquiere en el pensamiento cristiano un significado completamente nuevo. Al darnos cuenta de que Dios es dialógico, de que Dios no solo es logos, sino diálogos, no solo idea e inteligencia, sino diálogo y palabra unidos en el que habla. Queda superada la antigua división de la realidad en sustancia, lo auténtico, y accidentes, lo puramente casual. Es pues claro que, junto con la sustancia, están el diálogo y la relación, como forma igualmente original del ser. Sale a la luz la idea de que Dios es simplemente uno como sustancia, como esencia. Pero al querer hablar de Dios en la categoría de Trinidad, lo que hacemos no es multiplicar la sustancia, sino afirmar que en Dios uno e indivisible se da el fenómeno del diálogo, de la unión de la palabra y el amor.
Esto significa que las tres personas que hay en Dios son la realidad de la palabra y el amor en su más íntima dirección a los demás. San Agustín expresó así esta idea, porque no se llama Padre para sí, sino para el Hijo. Para sí es Dios. He aquí lo decisivo. Padre es un concepto relativo. En su ser hacia otro es Padre. En su ser hacia sí mismo es simplemente Dios. La persona es la pura relación de lo que es referido, nada más. La relación no es algo que se añade a la persona como entre los hombres, sino que la persona consiste en la referibilidad. La primera persona no engendra al Hijo en el sentido de que a la persona ya constituida se añadiese el acto de engendrar, sino que la persona es el acto de engendrar, del entregarse y del emitir. La persona se identifica con el acto del don. Es persona en cuanto es ese acto. No es pues el que da, sino el acto de dar. El pensar cristiano ha encontrado la médula del concepto de persona en la idea de la referibilidad de la palabra y del amor. Y uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo, el gran profesor de la Universidad de Navarra, Lucas Mateo Seco, ya fallecido, nos dejó un gran tratado acerca de la Trinidad titulado Dios Uno y Trino, donde va a hacer muchas reflexiones muy en consonancia con todo lo que hemos escuchado de Benedicto XVI. Continuando con esta misma idea de la Trinidad, de las personas divinas, nos dirá, las personas divinas no son otra cosa que las relaciones en cuanto subsistentes. Estas relaciones se distinguen por ser opuestas. Son personas en cuanto que subsisten en la esencia divina con la que se identifican. Cuando Lucas Mateo Seco nos dice que las personas divinas son relaciones subsistentes, es muy característico esta forma de hablar de las personas divinas y al mismo tiempo esclarecedor, porque nosotros cuando escuchamos la palabra relación, siempre la entendemos en un acto o en un concepto jurídico, social, pero no como algo que subsiste, sino como algo meramente abstracto. Sin embargo, aquí este gran teólogo nos va a decir, en la Trinidad, estas relaciones no son cosas abstractas, sino son esencias propias del ser divino. Subsistir exclusivamente en cuanto relación es ser totalmente para el otro. Esto quiere decir que las personas divinas encuentran su propia identidad precisamente en su mutua referencia. Lo central del concepto de persona surge de la importancia que en ella tiene la relación como autodonación total al otro. La persona divina no es otra cosa que relación que subsiste. Por lo tanto, con esto podemos ir sintetizando algunas ideas centrales. Ahora, con todo esto que hemos escuchado, podemos concluir que para desarrollar su vida, es decir, para subsistir, Dios debe ser una persona. Sin embargo, en Dios, la persona solo tiene razón de ser como donación total al otro. El Padre genera al Hijo donándose todo él mismo al Hijo, excepto la paternidad. El Hijo hace suyo todo lo del Padre y le corresponde en la misma medida. Y de este dinamismo entre el Padre y el Hijo, de esta bidireccionalidad que se da entre estas dos personas, esta diada, va a surgir el Espíritu Santo, como expirado, procedente
del Padre y del Hijo. Por eso es que Benedicto XVI dice que el tercero, el Espíritu Santo, no es algo diferente al Padre y al Hijo, sino que se oculta en el Padre y el Hijo, pero esta relación de donación total, de fecundidad plena entre Padre e Hijo, se personifica por la fuerza colosal misma de la relación. Y bueno, a partir de todos estos conceptos que hemos revisado de el libro de cielo, de la teología tan maravillosa de estos dos grandes teólogos, Benedicto XVI y Lucas Mateo Seco, podemos ya ahora sí entrar a este concepto que Jesús le deja esbozado a sus apóstoles en la última cena, cuando les dice que el Espíritu Santo proviene del Padre, pero es enviado por el Hijo. Y esto nos va a dar pie a adentrarnos en lo que nuestra teología católica, en sus grandes tratados de los dogmas fundamentales, se refiere como el tema de las procesiones divinas. Pero por la extensión del tema, no podemos abarcarlo en este momento. Así es que con esto vamos a dar por concluida esta sesión para que en la siguiente nos adentremos ahora sí en el conocimiento y todo lo relativo, toda la teología de este gran tema de las procesiones divinas. Así es que los invitamos a seguir con esta serie de sesiones donde vamos descubriendo admirablemente esta gran riqueza de nuestra teología católica acerca de la Santísima Trinidad. Muchas gracias por su atención.